El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al entrar en Cafarnaún se acercó a Jesús un centurión rogándole: Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo mismo iré a curarlo. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de mis soldados que están a mis órdenes, ve, él va. Y a otro, ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino serán arrojados afuera a las tinieblas, donde habrá llantos y rechinar de dientes. Y Jesús dijo al centurión: ve y que suceda como has creído. Y el sirviente se curó en ese mismo momento. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y él con su palabra expulsó a los espíritus y curó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, de nuevo un saludo. Qué bueno encontrarnos para celebrar la Eucaristía, para celebrar nuestra fe. Continuamos leyendo la historia de Abraham en el libro del Génesis. Abraham, un hombre mayor a quien Dios lo llamó y le hace la promesa de hacerlo padre de una gran nación. Lo ha llevado a una tierra nueva y allí Abraham se ha establecido y Dios renueva con él la promesa de hacerlo padre de un pueblo numeroso, de una gran nación. Abraham se nos presenta entonces como un hombre de fe, quien acepta la llamada del Señor y quien acepta la misión que Dios le ha encomendado: formar un pueblo, construir una gran nación, aquella nación en donde nació el Salvador. Ayer, en el texto que leímos ayer, escuchamos que Dios le hace a Abraham una promesa: le dará un hijo. Hoy, una vez más, esa promesa se renueva. Llegan a su casa unos seres misteriosos quienes le prometen que Sarai o Sara, su esposa, en un año tendrá un hijo. Dice el texto que Sara, quien estaba escuchando en la otra tienda, se reía porque reconocía que su esposo, Abraham, ya era un hombre viejo. También ella era mayor de edad. Sin embargo, su fe fue tan grande y su confianza en el Señor tan grande que esperaron que esa promesa que Dios les hacía se hiciera realidad. Sabemos por la historia de la salvación que Sara concibió un hijo a quien le puso el nombre de Isaac. Y así la promesa que Dios le hizo a Abraham poco a poco se va cumpliendo. Será padre de una gran nación
de un pueblo numeroso. Hoy podemos decir que formamos parte de ese pueblo. De allá venimos, de esa historia de salvación que Dios empezó a construir con Abraham de una manera nueva. Y también hoy nosotros formamos parte de ese pueblo, de esa gran nación. También nosotros, como Abraham, como Isaac, como tantos, somos protagonistas de la historia de salvación. Y hoy nosotros seguimos escribiendo una página más en esta historia. Qué bueno que nos sentamos entonces protagonistas de la historia de la salvación. Y el texto del Evangelio nos narra que Jesús llegó a Cafarnaúm. Cafarnaúm se había convertido para Jesús como en el centro de sus operaciones, o de su vida, de su trabajo, de su misión. Y allí se acerca un centurión. No era seguramente de los discípulos de Jesús, lo sabemos. Era un empleado público. Y se acerca y le pide que cure a su empleado, a su sirviente, quien, como él dice, está terriblemente enfermo y sufre dolores muy grandes. Y Jesús quiere ir a curarlo. Sin embargo, el centurión no se siente digno de recibir a Jesús en su casa. Y dice: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi siervo se sanará. Esas palabras del centurión se han quedado en nuestra liturgia. El testimonio de fe de este hombre nos sigue acompañando cada día que celebramos la Eucaristía. Antes de comulgar, repetimos estas palabras del centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. La fe del centurión se nos presenta entonces como un modelo de fe. El mismo Jesús lo dice: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Hermanas y hermanos, tenemos ahí un testimonio de fe muy bonito que puede alimentar también nuestra fe. La fe del centurión, que sabe que Jesús puede curarlo, que cree que Jesús puede curarlo, puede sanar a su sirviente. Termina el texto en esa parte diciendo que en ese mismo instante su siervo quedó sanado. Y también el texto de hoy nos trae otro testimonio, el de la suegra de Pedro. Dice el texto que Jesús llegó a la casa de Pedro y su suegra estaba enferma, tenía fiebre. Solo bastó con tocarle la mano para que la suegra quedara curada. Y termina el texto diciendo que muchos acudían a él para que fueran sanados, curados de sus dolencias, de sus enfermedades. Y él, como un padre bueno, atento a cuidar a cada uno de sus hijos, sanando, curando, librando de sus enfermedades. Pidámosle al Señor que también a nosotros nos cure, que nuestra fe sea tan sólida como la del centurión, que podamos decirle al Señor: no necesitas que vengas a mi casa, solo di una palabra y así quedaremos curados. Digámosle al Señor entonces que nos cure y pidámosle que podamos crecer también en la fe, que tengamos una fe como la del centurión, capaces de saber y de reconocer que Dios puede hacer grandes obras en cada uno de nosotros. Encontrarnos en YouTube es muy fácil. Ingresa a tu buscador Santa Misa Cosmovisión y accede a nuestro canal. Allí encontrarás todo el contenido espiritual que tenemos para ti. Recuerda que para no perderte ningún contenido de la Santa Misa Cosmovisión, debes suscribirte, darle like y activar la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos videos. Y recuerda que la presencia de Dios nos fortalece.